Vino para hablar con nosotros en Conexión. Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas, ¿cómo está? Desde el 19 hasta el próximo 23 de septiembre se conmemora aquí en Bogotá la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. ¿Qué es lo que se busca con esa semana? Básicamente, esta semana lo que busca es hacer una discusión entre los diferentes sectores para analizar las causas, analizar las dinámicas, analizar las consecuencias del embarazo adolescente y del embarazo temprano, que ya no solo hablamos únicamente del embarazo de 15 a 19 años, sino hablamos también del embarazo hasta los 22 años, hablamos de maternidad y paternidad temprana. Mire usted unas cifras que dio el DANE en 2014. Mire, un niño nace cada 24 horas, hijo de una madre que está entre los 10 y los 14 años. 46 niños o niñas, pues, de madres de entre los 15 y los 19 años. 78 niños o niñas de madres entre los 20 y los 24 años. El 31% de los adolescentes con pareja no utilizan métodos de anticoncepción. El 61% de los padres en embarazos adolescentes superan por más de 4 años la edad de la madre. Son cifras muy difíciles. ¿Qué es lo que está pasando? Pues realmente el embarazo, la maternidad y paternidad temprana, el embarazo en adolescentes es un fenómeno bien complejo, con muchas aristas, donde se cruzan inequidades sociales, baja calidad en la atención, en la información, bajo conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, machismo, temor en los colegios, en las familias, en la sociedad para hablar de sexualidad de forma temprana y con claridad. Son muchos elementos los que se van sumando, que generan esta situación compleja y estos datos que aunque hemos venido disminuyendo de a poco, todavía son datos alarmantes, datos que deben ser tenidos en cuenta. Sí, Manuel, mire, cada vez que se habla de una intervención del Estado, del distrito, en la educación de los menores, lo hemos visto, los padres se ponen así. Hay miedo, hay temor. Y dicen, no señor, eso nos toca a nosotros, el colegio no se meta mucho. Esos miedos, que en unos casos tienen mucho de prevención, en otros pues pueden tener algunas razones fundamentales, los padres de familia, ¿han sido una dificultad para ustedes en esta semana? Efectivamente, encontramos dificultades en las instituciones educativas, en las padres, madres de familia, en general para poder hablar. Hay un imaginario que cuando se habla de sexualidad, cuando se habla de educación, eso va, digamos, a aumentar y va a generar una curiosidad, por decirlo así, en los jóvenes y adolescentes, pero realmente los estudios lo que nos han demostrado es que entre más información tengan, información de calidad, los jóvenes y adolescentes van a tomar unas decisiones más oportunas, van a postergar el inicio de su sexualidad y cuando lo decidan hacerlo van a hacer de una forma responsable, de una forma placentera y de una forma segura, que no traiga estas consecuencias negativas como lo son los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. ¿Y eso lo están entendiendo un poco más los padres de familia? ¿O pues, sigue siendo muy difícil el acceso? Sigue siendo un tema complejo, sigue habiendo mucha resistencia a que los diferentes sectores, las instituciones educativas, el sector salud, hablen, digamos, den información sobre el tema. Sigue habiendo muchas barreras porque sigue teniendo estos temores precisamente. En octubre el distrito va a presentar toda una estrategia para disminuir los índices de lo que ustedes llaman maternidad y paternidad tempranas. ¿En qué consiste esa estrategia? Bueno, esta estrategia básicamente consiste en hacer un proceso de articulación intersectorial en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, conjunto con las otras secretarías, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Cultura, todos los sectores, para así abordar de forma integral este fenómeno, abordar la educación, abordar el acceso a la salud, abordar las condiciones de inequidad, los elementos, las construcciones de machismo, la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Es una estrategia pues, que en su momento se va a presentar, pero lo que busca es la integralidad del fenómeno, no solo vista desde un solo lado, sino la integralidad que nos permita realmente hacer una modificación efectiva
para disminuir estas cifras en la ciudad. Volvamos a ese tema terrible de cada 24 horas nace un niño o una niña de una madre entre 10 y 14 años. Ahí ni siquiera, digamos, legalmente no se trata como un embarazo, sino como un abuso sexual. O sea, en la edad de los 10 años ni siquiera hay la posibilidad de un consentimiento. ¿Cómo se están abordando estos temas en el colegio? Acaba el DANE de sacar una encuesta, mire el escándalo que se formó porque le están preguntando a los niños unas cosas que los padres no quieren que les pregunten. Efectivamente, de los 10 a 14 años estamos hablando de embarazos intolerables, porque se definen que están relacionados con abusos sexuales. Se aborda desde las dinámicas, básicamente desde el reconocimiento y trabajar aspectos educativos asociados al ejercicio de los derechos, básicamente de los derechos sexuales, el ejercicio de la autonomía, el ejercicio a decidir libremente cuándo iniciar su sexualidad, a tener información, a que también estos niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de también decirle a su papá, a su mamá, a su institución educativa que necesitan información, que pueden acceder a los servicios de salud, no esperar hasta que se tengan inquietudes, no esperar hasta que se dé el inicio de las prácticas sexuales, sino que tienen derecho a ejercer, pues valga la redundancia, a ejercer sus derechos sexuales informándose adecuadamente. Y como digo, pues entre más información tengan, la información sea más adecuada, van a tener los insumos efectivamente para postergar el inicio de la sexualidad. El tema es absolutamente difícil si consideramos, por ejemplo, otro elemento. Muchos de esos niños no están escolarizados. Muchos de esos niños o niñas pues, que quedan embarazadas o niños que llegan a una paternidad temprana no acceden a un colegio, están en las calles. ¿Con ellos se está trabajando? Se está trabajando y precisamente eso es parte de la estrategia integral de la ciudad, es trabajar en todos los espacios, en todos los sectores, con todos los niños y niñas que están en riesgo de iniciar tempranamente su sexualidad o en riesgo de un embarazo no deseado. En términos de la no escolaridad, digamos que funciona en doble vía. Por un lado no están escolarizados, pero en algunos casos cuando están escolarizados hay una serie de prejuicios que hacen que estas niñas se desescolaricen precisamente por el señalamiento que hay en las comunidades educativas, de los padres, madres o las mismas comunidades. Entonces trabajamos en todas las líneas. Primero, para que quienes estén desescolarizados se escolaricen. Segundo, que no hayan inicios, se reduzca el inicio temprano. Pero adicionalmente que si se llega a presentar el embarazo no sea una causa de desescolarización, porque eso nos aumenta y nos da un mayor impacto aún de este embarazo no deseado. Son muchos entonces los retos que vienen en esta Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. ¿Dónde están trabajando? ¿Cuáles son como las actividades principales? Estamos trabajando dos tipos de actividades individuales, asesorías individuales sobre regulación de la fecundidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, y algunas acciones ya colectivas, lúdicas, obras de teatro, acciones específicas y algunas investigaciones. Estamos trabajando principalmente en 4 localidades, las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba. En cada una de estas localidades estamos desarrollando jornadas en las mañanas o en las tardes donde hacemos todas estas acciones. Acciones individuales, acciones colectivas, enfocadas básicamente al ejercicio de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y a tener una información adecuada para una buena sexualidad. Manuel González, subdirector de Determinantes en Salud en la Secretaría de Salud Distrital. Ese puesto de Determinantes en Salud, ¿esto qué es? ¿Esto con qué se come? ¿Qué son determinantes en salud? Los determinantes en salud es un concepto que se trabaja, digamos, relacionado con que las condiciones de salud están asociadas a unos aspectos, a unas políticas públicas, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales que modifican las dinámicas, las prácticas de las comunidades y que hacen que las personas enfermen o no enfermen. Entonces son determinantes, digamos que es un tema estructural de cómo la salud no solo es lo que yo hago o dejo de hacer, sino que tiene un tema relacionado con qué nivel económico tengo, qué nivel educativo tengo, mi país qué lógica educativa tiene. O sea, su trabajo es muy fácil. Muchas gracias, no, quiero decir muy complicado, muy complicado. Muchas gracias, Manuel González. Muchas gracias por la invitación. Subdirector de Determinantes de Salud de la Secretaría de Salud del Distrito. Nosotros hacemos una pausa.